¿Verdad? ¿Qué pasó? Bien, vamos a revisar, muchachos. Bien, repaso 13 tiene que ver con ya, chicos, tienen su material, ¿no? Ciclo celular, ¿verdad? Ya, en la primera pregunta dice, una célula es 2n igual a 32. ¿Sí? En la pregunta número 1, muchachos, nos dicen, si una célula es 2n igual a 32, ¿cuántas cromátides de un progenitor tendrá? Allá, el otro. Este recalo 3, allá, el otro. Allá. Togma, ¿no? Ya. Ya, en dogma entonces. Dice, durante la transcripción, la secuencia de ADN, muchachos, nos dan una secuencia de ADN. Durante la transcripción dice que esta secuencia tiene la T, la C y la A. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Bueno, se sobreentiende que esto corresponde a la cadena negativa, ¿no? No nos dice el texto, pero si nos piden un codón, tendríamos que entender que esto corresponde a la cadena negativa. Nos dice, si esta es la secuencia del ADN, determine cuál será el codón que lógicamente lo lleva el ARN mensajero. ¿Sí? Bueno, entonces, la T se cambia por la A, la C, el complemento G, y la A sería la U. ¿No es cierto? Esto sería su complemento. ¿No? Claro, su complemento sería AGU. AGU. Así es, muchachos. Este sería su complemento. Tomando en cuenta que este ADN corresponde a la hebra negativa, que lógicamente es el molde. ¿Cierto? Listo. 2. Dice, la síntesis de proteína requiere de moléculas mensajeras, cuya formación ocurre en el núcleo celular mediante el proceso. Bueno, el proceso que se va a realizar, para la formación de este intermediario, ¿no? Porque dice, la síntesis de proteínas requiere de moléculas mensajeras, cuya formación ocurre en el núcleo. Bueno, no siempre ocurre en el núcleo, porque
Eso también puede ocurrir en el citoplasma. En el núcleo ocurrirá de las células que lo preceden, como el caso de las eucariotas. ¿Sí? Porque también se puede formar en el citoplasma. Entonces, en la pregunta 2, muchachos, están haciendo mención a que del núcleo de la célula, si nosotros tenemos acá una célula, ¿no? Y acá estaría presente el núcleo con sus dos membranas que le pertenecen a la carioteca y los poros, sobre todo, los poros. Entonces, si acá está presente esta carioteca con sus poros, por esos poros ocurren dos cosas. Se exporta el intermediario, que es el ARN mensajero, y se importan proteínas para poder formar los ribosomas. ¿Ah? Se exporta mensajero. En ese paso llamado transcripción. ¿No? Justo lo de arriba es la transcripción. ¿Ya? Entonces acá el proceso para poder formar el intermediario se le conoce como la transcripción, que no siempre ocurre en el núcleo, que quede claro eso. La transcripción puede ocurrir tanto en el núcleo como en el citoplasma. ¿De qué depende eso? Depende si es eucariota o si es procariota. Si es eucariota, como presenta núcleo, ahí se lleva a cabo el proceso de la transcripción. Y si es procariota, eso ocurre a nivel del citoplasma. ¿Ya? Esa sería la variante de la transcripción. Esto ocurre en el núcleo y en las procariotas esto se lleva a cabo en el citoplasma. ¿Entendido? Ya está. Eso es lo que encontramos entonces con respecto al núcleo. Muy bien. La 2 sería casa también. 3. El código genético, muchachos. En esta parte de dogma hemos hablado acerca del código genético. ¿Qué cosa viene a ser el código genético? El código genético, ahí el nombre lo está diciendo, código. El codón, claro, ¿no? El código genético es una relación que parte del codón. Que la secuencia de codones sean cambiados por una secuencia de ¿qué, jóvenes? ¿Una secuencia de qué? La secuencia de codones tiene que ser cambiado por una secuencia de aminoácidos. Claro, ¿no? Exacto. Ahora, si no hay codones, entonces, ¿con quién podríamos relacionar a los aminoácidos? Bueno, ¿de qué están hechos los codones? Los codones están hechos de ribonucleótidos. Claro, los codones son ribonucleótidos. Hay jovencitos que piensan que solamente son las bases nitrogenadas. No, acá está el nucleótido y acá está el nucleótido con su base nitrogenada. ¿Sí? Entonces, un codón también se puede interpretar como un triplete de ribonucleótidos. Un triplete de ribonucleótidos, a eso se le llama codón. Así que si no hay en las alternativas codón, posiblemente podemos también encontrar ribonucleótidos, ya que en 3 ribonucleótidos se estaría formando un codón. ¿Está bien? Esto sería ribonucleótidos. Ya está, jóvenes. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 3? En la pregunta 3, muchachos, el código genético es la correspondencia entre el codón y el aminoácido que codifica. Avión. Sí, avión. 4. Marque verdadero o falso respecto al flujo de la información genética.
Bueno, el flujo de la información genética sería completar esto que está acá. ¿Sí o no? Claro, completar. El flujo de la información genética lo tenemos bastante claro, muchachos. El flujo de la información genética tendría que ser lo siguiente. ADN, acá colocamos ADN, que pasa su información. ¿A quién pasa su información? Pasa su información al ARN. Ahí está, pasa su información al ARN, específicamente el mensajero. Y esto lleva su información al ribosoma para poder cambiarlo por una proteína. ¿Sí? Esto sería el flujo de la información genética. En vez de ADN podemos colocar también el gen. ¿Sí o no? Podemos colocar el gen. Acá sí siempre va a ir a ARN. Puedes colocar mensajeros, ¿sí? Más específico. Y acá puedes colocar enzima. Sí, a veces también es una proteína, puede ser una proteína con función catalítica y eso es una enzima. A ver, ¿qué nos dice con ello? Los genes de la heterocromatina constitutiva a veces se deben traducir, dice. Ahí está, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que tenemos un 90 de información que está oculta. ¿Cómo se llama ese 90% de la información que está oculta? Ese 90% de la información que se encuentra oculta se llama heterocromatina. Heterocromatina. Pero esa heterocromatina, que es el 90%, tenía a su vez dos variantes. Dos variantes tenía la heterocromatina. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? La facultativa y la constitutiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de la heterocromatina, hay una facultativa y hay otra que se llama constitutiva. ¿Qué cosa es una heterocromatina facultativa? La facultativa es aquella que lleva genes. Sí, muy bien, muy bien. Así es, Luis, la heterocromatina facultativa y constitutiva. La facultativa es la que en algunos genes se expresa y en otros no. Depende, ¿no? Depende de qué célula estemos hablando para que estos genes se expresen. O sea, la facultativa es la que en algunos genes se llega a expresar y en otros genes o en otras células no se llega a expresar. Por eso le llaman facultativa. Por ejemplo, si tenemos el gen para producir insulina en una célula mamaria, de la glándula mamaria, ese gen está inactivo, ¿no? El gen para producir insulina. Pero el gen para producir caseína, que es de la leche, ese gen, ¿cómo se encuentra? Activo. ¿Te das cuenta? O sea, esta es una heterocromatina facultativa, porque acá, en la célula de la glándula mamaria, se encuentra activo el gen que tiene la información para producir caseína de la leche. Si yo lo comparo con una célula del páncreas, la célula del páncreas tiene el gen para producir insulina, sí, pero ahora ese gen se encuentra activo. ¿Tiene el gen para producir caseína? Sí, pero ahora ¿cómo se encuentra? Inactivo. ¿Te das cuenta o no? Por eso se le llama facultativa, porque dependiendo de en qué célula esté, o está activo o está inactivo. Por eso se le llama facultativa. En cambio, la constitutiva era la que en ambas células, en todas las células, permanece inactivo. Esa es la constitutiva. Posiblemente, ¿qué cosa podemos encontrar acá? Podemos encontrar los conocidos proto-oncogenes. Ahí está, los que activan el cáncer.
Acá también puede haber proto-oncogenes. ¿Cómo se deben encontrar estos proto-oncogenes? Inactivos. Claro, pero si se llegan a activar por algún tipo de mutación, entonces puede haber un cáncer en la glándula mamaria o puede haber un cáncer en la célula o en el caso del páncreas, ¿no? ¿Cómo sería esa proposición entonces, muchachos? Los genes de la heterocromatina constitutiva a veces se deben traducir. Ese es falso. Nada que a veces, porque nos daría cáncer. Entonces, eso sería letal. Falso. ¿Sí? Se empiezan a transcribir cuando hay una mutación. Dos, la segunda. La transcripción es el proceso de síntesis de ARN a partir de ADN. Sí, justamente hemos visto, ¿no? Eso se llama transcripción. ¿Verdadero? La tercera. La traducción es el proceso en la síntesis de proteínas. La traducción, ustedes recordarán, chicos, que se lleva a cabo en estas estructuras que no cuentan con membrana, llamada ribosomo. ¿Sí o no? Ahí ocurre la síntesis de proteína. No en la transcripción, sino en la traducción. En la traducción, la secuencia de codones que trae el mensajero se cambia por una secuencia de aminoácidos. Entonces, es correcto cuando decimos que la proteína se sintetiza en la etapa de la traducción. Es como cuando decimos el azúcar en las plantas se sintetiza en la fase luminosa o en la fase oscura. Lógicamente tiene que ser en la fase oscura, ¿no? Porque si es que se sintetiza en la fase luminosa, ¿ya para qué va a ser fase oscura? No tendría sentido. ¿Ya? Entonces sí, la traducción es el proceso de síntesis de proteína verdadero. Ahí se sintetiza la proteína. ¿Ya? Verdadero. Y la que sigue, la traducción puede ser realizada en el retículo rugoso. La traducción podría ser realizada en el retículo rugoso. ¿Qué dicen, jóvenes? Claro, lo que pasa es lo siguiente. Específicamente es en el ribosoma que está en la membrana, ¿no? Del retículo rugoso. Claro, es en la membrana. El rugoso lo que hace es madurar la proteína que él sintetiza. Pero vas a tener mucho cuidado porque a veces las preguntas en agraria consideran que el rugoso sintetiza proteínas. Así considera, ¿no?, en sus exámenes agrarios, que el rugoso sintetiza proteínas en sus ribosomas, a nivel de los ribosomas, y que adentro, en la cisterna, maduran las proteínas. ¿Ya? Y me parece que esta pregunta ha sido extraída de ahí, ¿no?, del Banco Agrario. Entonces acá sería verdadero. ¿Ya? El rugoso no sintetiza proteínas. El rugoso lo que hace es madurar, pero la síntesis ocurre en lo que está en su cisterna, en la membrana, que son los ribosomas. Ya, muchachos, la D sería la alternativa. 5. Pregunta 5. A ver, ¿qué dice la pregunta 5, muchachos? A ver, en la pregunta 5 nos menciona sobre un gen, ¿cierto? Ya, en la pregunta 5 nos mencionan sobre un gen. ¿Qué me dicen por acá? Profe, entonces la heterocromatina constitutiva nunca se transcribe y se transcribiría. Esto es una mutación. Claro, o sea, la constitutiva es la que tiene los genes que pueden ser beneficiosos, neutros o letales. Cuando lleguemos al tema de evolución y nosotros mencionemos que una fuerza evolutiva es la mutación que cambia la posa de genes, entonces, ¿por qué la mutación
es un factor importante para la evolución, porque logra la aparición de nuevos genes, genes que están siempre ocultos, ¿sí o no? Y que esa aparición de nuevos genes puede promover variabilidad y que en esa variabilidad pueden aparecer rasgos que puedan aprovechar por la especie. O sea, la especie puede aprovecharlo para sobrevivir. ¿Me dejo entender? Entonces, la mutación no necesariamente tiene que ser algo perjudicial para la especie. La mutación solamente es un cambio espontáneo que logra la aparición de nuevos genes. En realidad logra la expresión de nuevos genes por modificación. ¿Ya? No se copia. La que se copia siempre es la eucromatina. Y la que se copia en algunos casos es la facultativa. ¿Ya? O sea, los genes de la eucromatina, los genes de la eucromatina siempre se transcriben. Y los genes de la heterocromatina, en algunos casos sí, en otros no. Y el de la constitutiva no se transcriben salvo haya una alteración. ¿Ya? Salvo hay una alteración. Bien, las 5. Para que se sintetice un polipéptido, la información genética de él pasa al. Ya, pues lo mismo que estamos viendo acá, ¿no? Claro, si un polipéptido es una proteína, ¿no? O mejor dicho, un polipéptido es una cadena de aminoácidos menor a las de una proteína. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, la información genética pasa del ARN mensajero, sí, pero te dice información genética. No puede ser del ARN mensajero al ribosoma. No puede ser, ¿por qué? Porque él no tiene los genes. ¿Quién tiene los genes? La de él. Claro. Pasa la información genética del ADN al ARN. La información genética, o sea, los genes pasan al ARN, la información genética. Sí, tiene que ser, la alternativa me parece que es enana. Primero pasa la información del ADN al ARN. Y luego esa información genética se convierte en códigos. Y eso se cambia por aminoácidos en los ribosomas. ¿Ya? 5. Enano. 6. La metionina es el primer aminoácido codificado y es traducido por el codón. Bueno, ahí debería decir anticodón, ¿no? Porque el que traduce es el anticodón. Sí, debería decir anticodón. ¿No? Entonces, nosotros sabemos, muchachos, que el mensajero sale al citoplasma y acá lleva el codón de inicio, que es el AUG, ¿cierto? ¿Y quién se une a ese codón? Bueno, cuando la subunidad menor reconoce ese codón de inicio, entonces ahí se une el anticodón UAC. El anticodón UAC, que es el que va a decodificar, es el que va a traducir la información. Y este primer ARN de transferencia es lo que está trayendo el primer aminoácido, a la cual se le conoce como la metionina. ¿Ya? El primer aminoácido, que es la metionina. ¿Ya? El primer aminoácido, que es la metionina. ¿Entendido?
Ese es el primer aminoácido que es la metionina. Entonces, me parece que hay un error ahí. Sí, debe decir, la metionina es el primer aminoácido codificado en la síntesis de proteínas. Sí, y es traducido por el codón. A ver, acá se le llama traducción. Esto es traducción. Pero ¿quién es el que está traduciendo? ¿El mensajero o el de transferencia? El que está traduciendo es el de transferencia. Porque el mensajero es llamado codificador. Claro, ¿no? Entonces, ahí debe decir anticodón. Anticodón. Y la clave sería UAC. ¿Ya? UAC sería la clave. O sea, dedo. Dedo sería, ¿no? ¿Ya? 8, ¿qué dice la 7? Un organismo eucariota que tiene alterado todos los ARNs de terminación. Bueno, debería decir codones de terminación en todo caso, ¿no? Claro. ARNs de terminación no hay. Hay ARN mensajero, hay ARN ribosómico, hay ARN de transferencia, hay ARN heterogéneo nuclear, pero de terminación no hay, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué debería decir ahí, muchachos? Habla, ¿qué debería decir? Un organismo eucariota que tiene alterado todos los codones de terminación, ¿no? ¿Qué podría suceder si no hay codón de terminación? Claro, debe decir codón de terminación. No se podría terminar el proceso, no se podría liberar la proteína. Eso es lo que va a ocurrir. Así es. No se puede hacer proteína, exacto. No se podría liberar. Claro, no se podría liberar la proteína que se ha sintetizado. Entonces acá, recordar que los codones stop indican que se debe liberar esa cadena de aminoácidos. Esos codones de terminación, conocidos también como los codones stop, los codones no codificables. Acuérdate que esos codones de terminación son 3, ¿no? Son tres. Ahí está el UGA. Ahí está también el UAA. Y también está el UAG. Esos son los codones de terminación o los codones stop. Si ellos no están presentes, su ausencia no liberaría la proteína. Su ausencia no permitiría la liberación de la proteína. ¿Ya? No liberaría la proteína. Ya está. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, chicos. Muy bien. Dedo, ¿no? Dedo. 8. Si se tiene la siguiente secuencia de codones, AUG, ya, se tiene la siguiente secuencia de codones. A ver, muchachos. Se tiene la siguiente secuencia de codones. Te dicen AUG metionina. ¿Ya? ¿Qué más? GUA valina. GUA valina. Codifica valina. UAU triptófano. Bueno, ahí también está mala. Hasta donde yo recuerdo, el codón de triptófano es UGG. Si mi memoria no me falla. Pero creo que al final te da un cuadrito, ¿sí o no? A ver.
Sí, al final te dan un cuadrito y ahí si buscas triptófano es UGG, claro, es UGG. Sí, y acá han puesto algo que no corresponde, ¿no? Bueno, pero bueno, entonces vamos a ver si clave, pues en todo caso, pero tú sabes que haciendo la acotación que solamente la metionina y el triptófano se codifican por un codón. Metionina por AUG y triptófano por UGG. Pero vamos a ver. Te dicen que cuáles serán las secuencias de los anticodones. Si me dan esta secuencia, los anticodones tendrían que ser UAC, CAU y acá AUA. ¿Hay clave para eso? ¿Hay clave para eso, chicos? A ver. Sí, ¿no? Sí, clave. Barco. Ya ni modo. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Ya? 9. Vamos a la 9. Dada la cadena de 5 a 3, ¿cuál será la secuencia de ARN mensajero? Ahí está, una pregunta tipo examen. Te están dando, se sobreentiende que te están dando una cadena de ADN. Y si te están dando la de 5 a 3, entonces, muchacho, creo que debes recordar que esa cadena es la llamada antimolde. ¿Sí o no? La antimolde. Claro, la antimolde, la hebra positiva, ¿no es cierto? Exacto, esa es la hebra positiva. Entonces, si esa es la hebra positiva, si a ellos se considera la hebra positiva, ¿cuál será la secuencia, jovencitos, ahí? La secuencia que nos están dando es letra A, C, C y C, luego A, G, T, A. A, G y T y A. Listo. Si nos dan esa secuencia, ¿no es cierto? Si nos dan esa secuencia, muchachos, nos están pidiendo el mensajero. Bueno, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Si tú recuerdas, de ella no se puede pasar a mensajero directamente. No, de la hebra positiva no se puede. De donde se forma el mensajero es de la hebra negativa. Entonces, si tú deseas, hayas primero la negativa y después hayas el mensajero. Porque la negativa sería acá T, la T, la G, la G, la G, la T, la C, la A y la T. Ya está. Ahora sí, ella es la negativa, la que está de 3 a 5. Ella es la molde y de ella es donde se transcribe el mensajero. La enzima ARN polimerasa es la que forma este mensajero de 5 a 3, ¿cierto? De 5 a 3. Y recoge como molde a él. Acá pone A, C, 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 A, G. Y acá que pongo U y A. ¿Sí o no? Esa es la secuencia. Pero si un alumno recuerda, el mensajero y la hebra positiva tienen el mismo sentido y tienen la misma secuencia. Mira la de arriba, mira ella. No había necesidad de hallar la negativa porque la hebra positiva es igual que el mensajero. Solamente que cambia la T, cambia por quién. La T solamente cambia por la U. Ese es el único cambio. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿en qué alternativa encontramos esa secuencia? La C, ¿verdad? Ahí está, muy bien. La C, excelente. ¿Ya? En la C encontramos esa secuencia. Así es. Muy bien. La 10. La 10, jóvenes. ¿Por qué la replicación dicen es semiconservativa? ¿Por qué se sostiene que la replicación del ADN es semiconservativa, muchachos?
¿Cuál es la razón para poder indicar que la replicación es semiconservativa? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué pasaba con este ADN parental? ¿Qué sucede con el ADN parental? El ADN progenitor. ¿Qué sucede con ese ADN? Separa las cadenas, ¿sí o no? Separa las cadenas. Ahí está. Y a partir de esas cadenas que se han separado, se van a sintetizar nuevas. Entonces, cada nuevo ADN conserva la mitad o una cadena del ADN parental. Por eso se le llama semiconservativa. Se le llama semiconservativa porque cada ADN hijo conserva una cadena del ADN progenitor. Cada ADN hijo conserva una cadena del progenitor. Por eso se dice que la replicación, ¿cómo es? La replicación es semiconservativa. Ya está, muchachos. ¿Cuál sería la alternativa entonces ahí? La replicación del ADN es semiconservativa porque cada cadena o cada ADN hijo conserva una cadena del parental. Esto es semiconservativo. ¿Ya? Cada ADN hijo conserva una cadena del parental. Una cadena parental. Una hebra parental. Ya está. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en la 10, la respuesta sería: los ADN resultantes tienen una cadena parental y otra que se acaba de sintetizar. Sí, dedo sería la respuesta. ¿Sí? 11. A ver qué dicen en la 11, muchachos. ¿Qué dice la pregunta 11? A ver qué marcarías en la 11, muchachos. Vamos a borrar esta parte. ¿Dedo dice? Sí, seguro será la clave dedo. A ver, ¿qué te dicen en la 11? Pregunta 11, muchachos. Nos dice: marque verdadero o falso con respecto al flujo de información genética. Bueno, hace un momento acabamos de ver eso. Sí, hace un momento les expliqué algo de cómo es acerca de los genes que se transcriben y no se transcriben. Entonces, en la primera proposición, ¿todos los genes se traducen? Eso es falso. No, no se traducen todos los genes. Es más, los genes ni siquiera, en este caso, algunos van a permanecer inactivos. La transcripción es el proceso de síntesis de ARN a partir de ADN, verdadero, ¿no? A partir de ADN se forma ARN y eso se llama transcripción, que puede ocurrir en el núcleo o en el citoplasma. Eso es verdadero. La tercera, la traducción es el proceso de síntesis de proteínas. Hace un rato mencionamos que en la traducción, en el ribosoma, es donde se llega a sintetizar la proteína. O sea, es correcto indicar que la traducción es el proceso para la síntesis de proteínas. Sí, eso es correcto. Entonces, ¿qué colocamos acá?
La primera verdadera, la segunda verdadera, la tercera también sería verdadera. Ahí está. Y la cuarta, ¿la traducción se realiza en el núcleo? No, cuidado. En el núcleo se realiza la transcripción. La traducción se realiza en el citoplasma. Cuidado, ¿no? Cuidado. Entonces, ahí la última proposición sería falso. ¿Sí? Muy bien, la secuencia sería verdadero, verdadero, falso. Barco sería. Barco. Muy bien. La que sigue. Nos hablan en la pregunta 12 sobre el ARN de transferencia. ¿Qué cosa debemos recordar sobre el ARN de transferencia? Que es conocido con el nombre de el decodificador. Claro, al ARN de transferencia se le conoce como el decodificador. ¿Qué otro dato podemos recordar del ARN de transferencia? Que en esta molécula hay puentes de hidrógeno, ¿sí o no? Para adoptar esa forma. ¿Qué más debemos recordar? Que ellos son los que llevan los aminoácidos y son los que van a traducir la información del mensajero. Y para ello llevan una secuencia de 3 complementaria a los codones, a la cual se le conoce como anticodones. ¿Sí? No te olvides, el ARN de transferencia es el decodificador. ¿Ya? A esta molécula se le conoce con el nombre del ARN de transporte o de transferencia. Y él es conocido como el decodificador. Decodificador. Presenta puentes de hidrógeno, también presenta, en este caso, esta forma de trébol. Sí, tiene la forma de trébol. Pero algo que preguntaron en el examen es en dónde lleva el aminoácido. O sea, en dónde es el lugar, en qué punto es donde va a transportar el aminoácido. ¿Cuál será, muchachos? ¿Será el punto 5 o será el punto 3? ¿En cuál de esos puntos el de transferencia lleva el aminoácido? ¿En cuál de esos puntos lleva el aminoácido? Carbono 3, muy bien, muchachos. Acá. Sí, ahí lleva el carbono número 3. Sí, muy bien, muy bien. Es en el carbono 3. Excelente. Y bueno, otro dato es de que antes de que llegue a la traducción, él va a terminar en una reacción llamada activación. Cuando una enzima llamada aminoacidtransferasa le entrega el aminoácido que le corresponde para que así lo pueda llevar hasta el momento de la traducción. Si él tiene el anticodón UAC, ahí a la enzima aminoacidtransferasa le dice, tú lleva metionina y lo carga en su extremo 3 y ahí lleva el extremo 3. Por eso que ese proceso se llama activación, aunque Agraria no considere ese proceso, pero tenerlo en cuenta. Muy bien, la respuesta sería, el anticodón es el complemento del codón. El anticodón es un complemento para el codón. ¿Sí? Y eso lo lleva el ARN de transporte o de transferencia. El anticodón es precisamente un complemento. Es un complemento del codón. Ahí está. Eso es lo que encontramos con respecto a él. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, la respuesta ahí sería avión. ¿Sí? Avión sería. En la 11, la primera proposición. A ver, en la 11 me dicen
todos los genes se traducen con respecto a la información. La primera, ¿no? Ya, la primera proposición no podemos decir que todos los genes se traducen porque recuerda que nosotros llevamos genes en la heterocromatina y también llevamos genes en la eucromatina. Entonces tenemos dos tipos de cromatinas, la hetero y la eu. Entonces, si nosotros decimos que todos los genes se traducen, tendríamos que decir que todo se va a expresar. Y eso no sucede, ¿no? Solamente se transcribe y se traduce siempre los de la eucromatina. Y de lo heterocromatina, algunas veces la facultativa. La constitutiva, no. No, pero salvo haya mutación. Sí, por eso la primera proposición en la 11 es falso. Falso, ¿no? Claro. A ver, ¿hemos puesto verdadero? La primera, todos los genes se traducen, acá es falso. Ahí es falso. La segunda, la transcripción, es el proceso de síntesis de ARN a partir de ADN, verdadero. Y el otro que dice la traducción es el proceso verdadero. Y la traducción se realiza en el núcleo, falso. Sí, dedo sería la clave. Ah, ya, dedo. Sí, dedo es la clave. Ya, no te asustes, muchacho. Claro, tiene que estar seguro. Claro. Vamos a la siguiente. La 13. Ahí está, muchachos. 13. Dice la 13, se ha asustado por ahí. Sentí el terror. Tranquilo, nomás. Ya. 13. Dice, en la síntesis de proteínas, ¿cuál es el rol del ARN de transferencia? ¿Cuál es el papel de él? ¿Cuál sería su función del ARN de transferencia? Llevar los aminoácidos al lugar de síntesis, ¿no? O también podría ser lo que menciona por acá en la clave B, establecer una conexión entre el aminoácido que va a llevar con el codón que va a leer. Claro, eso también, ¿no? Porque él es el que se encuentra entre los dos, ¿no? Así es, en el momento de la traducción, el mensajero está trayendo los codones. Él está trayendo los codones, ahí está, AUG. Él de transferencia trae el anticodón, UAC, pero él va a dejar el aminoácido después de haber realizado la decodificación. Después de haber realizado la decodificación, entonces él puede dar su aminoácido. ¿Sí? Puede dar su aminoácido. Sí, la clave sería en la 13. En la 13, muchachos, la clave sería barco. Establece una conexión. Establece conexión ¿entre quién? Establece una conexión ¿entre quién, muchachos? Entre precisamente aminoácido y los codones que está trayendo el mensajero. Esa es la conexión por el de transferencia. Muy bien. 14. ¿Cuál de las siguientes características o cuál de las siguientes series de características corresponde al ADN celular? A ver, muchachos. ¿Cuál corresponde al ADN celular? ¿Cuál será el que corresponda al ADN celular? A ver, nos dice, tiene doble cadena de disposición antiparalela y la autoduplicación es conservativa. Ahí falla, ¿sí o no? ¿Tiene doble cadena? Sí.
Tiene disposición antiparalela también. Una cadena está de 5 a 3 y la otra está de 3 a 5. Pero no tiene autoduplicación conservativa. Es semiconservativa, lo vimos en la pizarra anterior. La B, ¿tiene doble cadena? Correcto. Disposición paralela, ahí falló. Porque si fueran paralelas, las dos tendrían que tener 5-3, 5-3, y eso no ocurre. La C, ¿tiene doble cadena? Muy bien. ¿Tiene disposición antiparalela? Correcto. Y tiene autoduplicación semiconservativa. Ahí cumple los tres. ¿No es cierto? Eso es, muchachos. El ADN es una molécula bicatenaria. Tiene dos cadenas, por eso se llama bicatenario. Y esas cadenas son antiparalelas. ¿Sí o no? Claro, son antiparalelas. Si una se encuentra en sentido 3 a 5, la otra tiene que estar en sentido 5-3. Son dos cadenas antiparalelas. Son dos cadenas antiparalelas. ¿Ya? Y además complementarias. Complementarias que tiene capacidad de autoduplicarse de manera conservativa, no, de manera semiconservativa. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces ahí en la 14, la clave tiene que ser la C de casa. 15. Vamos a la 15. ¿Qué dice la pregunta 15? La helicasa abre la doble cadena del ADN. Ahí está, esto corresponde a replicación. La helicasa. ¿Qué sabemos acerca de la helicasa, muchachos? Se dirige al punto de origen. ¿Sí o no? Claro, la helicasa se dirige al punto de origen. Justo donde está una horquilla. Entonces, justo donde se está abriendo una horquilla, ahí se dirige la helicasa. Ahí se dirige la helicasa. ¿Para qué se dirige hasta una horquilla la helicasa? La helicasa se dirige hasta una horquilla, precisamente, muchacho, para poder romper los enlaces intercatenarios. Y ese enlace intercatenario se llama puente hidrógeno. Entonces, la helicasa no es cualquier enzima. La helicasa es una enzima que va a romper los puentes de hidrógeno para que logre la separación de las cadenas. Ese es su trabajo de la helicasa. ¿Sí? La helicasa es la enzima que separa las cadenas, rompiendo los puentes de hidrógeno. La helicasa rompe los pH y al romper los pH separa las cadenas, rompe los puentes de hidrógeno y separa las cadenas. ¿Ya? Separa las cadenas. Listo. Eso sería entonces con respecto a la acción de la helicasa. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa sería, muchachos, ¿cuál sería? Avión. Rompe los puentes de hidrógeno que unen las cadenas de ADN. ¿Ya? 16. Es la enzima encargada de colocar los marcadores conocidos como los cebadores. Los cebadores o primers. A ver, muchacho, ¿quién es el que coloca los marcadores o cebadores llamados los primers? ¿Quién es? ¿Quién es la que va a colocar? Claro, esa enzima se le conoce como primasa. Muy bien. ¿Para qué coloca cebadora? ¿Cuál es la función de haber colocado cebador? Lo que pasa es que cuando ella coloca un cebador,
que es un pequeño segmento de ARN, ya cuando coloca un cebador, o sea, un pequeño segmento de ARN, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar, muchachos? ¿Qué cosa es lo que vamos a encontrar en este pequeño cebador? ¿Qué cosa es lo que vamos a encontrar? Un extremo en el carbono 3. En el carbono número 3, ¿qué cosa encontramos en el carbono número 3, jóvenes? Un OH. Y ese OH libre justo es un marcador ¿para quién? ¿Para quién es un marcador, jóvenes? Ese OH es un marcador ¿para quién? Claro, ese OH es un marcador para la ADN polimerasa. O sea, si esta es la primasa, la ARN primasa, la que forma los cebadores, cuando forma esos cebadores, conocidos también como primers, ella deja en el carbono 3 un OH libre, justo para que pueda seguir uniendo nucleótidos. ¿Y quién es la que va a unir los nucleótidos ahí? La pol. Si es la bacteria, la pol 3. Ahí va a colocar los nucleótidos del ADN. Claro, y a esa etapa se le llama elongación. Ojo, ustedes han visto eso, ¿ah? Ustedes han visto que la elongación consiste en que primero llegue la enzima ARN primasa, construya el cebador y que después de que construya el cebador, deje en el carbono 3 un OH para que venga la pol 3 en las bacterias y pueda agregar los nucleótidos. Y ahí se da la elongación. ¿Ya? No olviden eso, ¿eh? No olviden la importancia de un cebador. Muy bien. Entonces la respuesta ahí, muchachos, sería primasa. 17. Durante la iniciación de la traducción es correcto afirmar. A ver, muchachos, para que se dé el inicio de la traducción, ¿cuáles de esas proposiciones será correcta? Dice, el mensajero se une a la subunidad mayor. ¿Cómo es eso? ¿Verdadero o falso? El mensajero se une a la subunidad mayor, dice. Falso. Primero es a la menor. Claro, la menor, la subunidad menor se une al mensajero. Y cuando ya reconoce el codón de inicio, viene el de transferencia y al final viene la subunidad mayor, al último. ¿Sí o no? Claro, así es. Entonces, ahí la primera proposición me parece que es falsa. La segunda, ¿el primer anticodón debe ser AUG? Para nada, ese es el codón. El anticodón debe ser UAC. Falso también. No puede ser eso. La tercera, en procariotas, el primer aminoácido siempre es formilmetionina. ¿Cómo es eso? Verdadero. Fue pregunta de examen de admisión, ¿eh? El primer aminoácido en las procariotas es formilmetionina y en las eucariotas es solamente metionina. Ya, como me piden qué cosa es lo que se puede afirmar, solamente la tercera proposición se puede afirmar. ¿Ya? La clave sería casa. 18. En el dogma son los procesos acoplados para realizar la síntesis de proteínas. A ver. En el dogma dice, son procesos acoplados. A ver, muchachitos. En el dogma nos están indicando que son procesos acoplados. Vamos a tener acá pregunta 18. ¿Ya? ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué nos menciona ahí, muchachos? En el dogma son los dos procesos acoplados para la síntesis de proteínas.
A ver, ¿cuáles serían en este caso los dos procesos acoplados para la síntesis de proteínas? Solamente para sintetizar proteína, nada más. ¿Ah? Para sintetizar proteínas solamente se necesita hacer transcripción y traducción. Ahora, siempre un alumno pregunta, ¿no? Por ahí, siempre por ahí en este caso le queda la duda. Profesor, antes de hacer la transcripción, ¿hay replicación? ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Antes de realizar una transcripción, ¿se hace una replicación? ¿Cómo es eso, ah? Sí, lo que pasa es lo siguiente, muchachos, mira. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando se va a transcribir la información, entonces en el núcleo, ese ADN primero pasa su copia durante la síntesis de proteínas. Claro. Pero eso solamente va a ser cuando la célula se esté dividiendo. Porque tú sabes que en la división, ustedes saben perfectamente que en la división, la célula hace síntesis de proteínas, o mejor dicho, en la interfase hace síntesis de proteínas y también hace replicación. Pero eso es cuando se está dividiendo, nada más. Si la célula no se está dividiendo, una célula del páncreas, por ejemplo, una célula del páncreas, imagínate una célula del páncreas, tiene que producir insulina. Te pregunto, antes de producir insulina, ¿el páncreas va a duplicar su ADN? No, ¿sí o no? Porque, ¿para qué va a duplicar? Para formar nuevas células del páncreas, pero el páncreas no tiene células que se dividan. El páncreas no se regenera. Entonces tengan mucho cuidado. Eso puede estar ocurriendo en células que están dividiéndose. Ahí sí me puedes decir que ocurre replicación, transcripción y traducción. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál sería entonces la alternativa ahí? ¿Cuáles son, en el dogma, son los dos procesos acoplados para la síntesis de proteínas? ¿Cuál marcarías, muchacho? Dedo, bueno, transcripción y traducción. Ahora, acá también hay que tener cuidado porque en el caso de que me digan procesos acoplados, se referirá en el caso de una procariota, porque las bacterias hacen su transcripción y hacen su traducción en el citoplasma. Ahí es acoplado, pero nosotros no hacemos en este caso en el mismo lugar. ¿Ya? Ahí se están refiriendo a una bacteria. Muy bien, pasamos a la 19. Pasamos a la 19. Esa 18 está en este caso con referencia a una bacteria. ¿Sí? Por eso son acoplados, porque ocurren en el mismo lugar. 19. A ver, ¿qué nos dice la 19, muchachos? Pregunta 19. Si un virus interfiere en la síntesis de proteínas de una bacteria, entonces es cierto que, a ver, 1, ¿puede haber dañado la ADN polimerasa? Dice que está afectando la síntesis de proteínas. ¿La ADN polimerasa actúa en la síntesis de proteínas? No. La ADN polimerasa actúa en la replicación. Entonces, la primera proposición sería falsa. Claro, no tiene nada que ver la ADN polimerasa con la síntesis de proteínas. ¿Pudo afectar la separación de las cadenas de ADN? ¿Qué dice? ¿Pudo afectar la separación de las cadenas del ADN?
En la síntesis de proteína, ¿las cadenas se van a separar? No se separan. Eso ocurre en la replicación. ¿Sí o no? Ahí la helicasa lo separa. En cambio, en la transcripción se abre en el gen donde debe y ahí se transcribe. Pero no se separan las cadenas. Solamente se abre en el gen que se va a copiar. ¿Ya? La tercera, tuvo que ingresar hasta el núcleo para poder afectar la transcripción. ¿Qué dice? Claro, si el virus interfiere en la síntesis de proteína y daña la transcripción, ya no tiene nada que formar la bacteria, ya no hará traducción, lógicamente, ¿no? Esa sí puede ser, ¿eh? Claro. Si el virus daña, entonces afecta la síntesis de proteína, ¿no? Si daña la transcripción, afecta la síntesis de proteína. Solamente 3 cumple. Casa sería. ¿Ya? 20. Pregunta 20. Nos dice, con el siguiente código genético, ¿cuántos aminoácidos presentará la proteína? Ahí está, muy buena pregunta. ¿Cuántos has contado, muchacho? ¿Cuántos aminoácidos has contado ahí? A ver, ¿cuántos aminoácidos has contado? 5 me dice por acá. Ya, muy bien, me dicen 5 también. Ya, correcto. Correcto. A ver, 5, ¿no? Ya, a ver. Te dan el ARN, ya te dan el ARN mensajero, porque está con el uracilo, ya está copiado, transcrito, y solamente te están pidiendo cuántos aminoácidos se van a poder, en este caso, cuántos aminoácidos presentará, dice. Ya. Acá te dan primero AUC, ¿cierto? Pues ahí no va a empezar. Luego te dan AUG, ahí empiezan, ahí. Reconoce el codón de inicio, por eso que el código genético, ¿te acuerdas que era no solapado? Porque se empieza a partir del codón de inicio. Luego, después de AUG, yo veo CCG, ya, sí se codifica. Después de CCG, veo GCU. Y después de GCU, veo UAC. Y después de UAC, veo UU. ¿Sí? Y después veo UAG. Ya, ahí termina, pues, porque eso es un codón stop. Ahí termina. Esto sería un codón stop. ¿Cuánto sería? 1, 2, 3, 4, 5. Ella no, porque él solo indica que terminó. 5 sería la respuesta. Así es, muy bien, muchachos. ¿Eh? Ya están listos ya para empezar la universidad ya. Ya están listos, jóvenes. Muy bien. 5 es la respuesta. ¿Ya? 21. No correspondería a una célula procariota. Bueno, esto se parece mucho a lo que vino en el último examen, ¿no? De admisión. ¿Sí? Sobre intrones, exones. A ver, muchachos. ¿Cuál sería? La 21. Dedo. A ver, vamos a ver. Dice, no corresponde a la célula procariota un exón. No, en este caso, ni el exón ni el intrón corresponden a las procariotas. ¿Por qué? Porque esto solamente se observa en el ARN heterogéneo nuclear. Y las bacterias no forman
un ARN heterogéneo nuclear. Eso solo lo forman las eucarióticas. Así es. Así que las bacterias no forman, muchachos, las bacterias no van a formar un ARN heterogéneo nuclear. Los únicos que forman intrones y exones en un ARN heterogéneo nuclear son las eucariotas. Por eso tienen que hacer maduración. Tienen que hacer maduración. En cambio, las bacterias de frente forman mensajero. No hacen maduración, no hacen el proceso de corte y empalme, no hacen el proceso de splicing. No hacen eso. No hacen el splicing. ¿Ya? Así es. No corresponde entonces ni la 1 ni la 2. Eso solamente es en eucariotas. Solamente en las células eucariotas puedes hablar de intrón y exón. ¿Ya? En cambio, el codón final es UAA. Sí, eso sí cumple para todas las células, sea procariota o sea eucariota. Solamente 3 sería, en este caso, la alternativa. Tú has dicho D, ¿no? Me dice, profe, la 19. A ver, la 19, ¿qué hice? A ver, vamos a revisar. Un virus, si un virus interfiere en la síntesis de proteínas de una bacteria, es cierto que puede dañar o puede haber dañado la ADN polimerasa. Falso. La 2, pudo afectar la separación de las cadenas de ADN, ya, y tuvo que ingresar hasta el núcleo de la célula para afectar la transcripción. Claro, es correcto. La tercera es falsa. Muy bien ahí, ¿ah? Excelente, claro, porque dice hasta el núcleo. Hasta el núcleo dice, ¿no? Dice las que no corresponden. No, dice las que corresponden. Entonces es cierto. Claro. Ajá. Sí. Entonces sí, es falso. Es falso, muchachos. Si el virus interfiere a la síntesis de proteínas de una bacteria, es falso que tuvo que ingresar hasta el núcleo de la célula para afectar a la transcripción si las bacterias no tienen núcleo. A eso es lo que va. ¿Sí? A eso es lo que va. Sí, está bien, es falso. Entonces no hay clave. Bueno, en la 21 o en la 19, perdón, que me dice, si un virus interfiere en la síntesis de proteínas de una bacteria, entonces es cierto que puede haber dañado la polimerasa. No, la polimerasa no se daña. Tendría que ser la ARN polimerasa, no la DNA polimerasa. Pudo afectar la separación de las cadenas. Eso es lo que está el autor de la pregunta está tratando de dar a conocer. ¿Por qué? Porque las cadenas no se separan, pero sí podemos ver que el gen, solamente en el gen, en ese pedazo del gen, ahí vamos a ver que esa región se abre. Claro, se abre. Entonces, al parecer, ahí pueden estar considerando que se separan. Sí, no es que las cadenas del ADN se van a separar, solamente se separa ese segmento del gen. Ahí se separa, ¿no? Entonces, ¿quién logra hacer esto? Esto logra la enzima ARN polimerasa para poder sintetizar un mensajero a partir de la hebra positiva. Por eso parece que a ella le están colocando verdadero. Sí, porque no se separan las dos cadenas, pero se separan las regiones del ADN del gen. Esos dos. ¿Ya? Por eso en la 19... A ver.
En la 19. En la 19 debería decir que claro. Claro, debería decir hasta el ADN en la proposición 3. Claro, estamos en la 19, ¿ah? En la 19. Claro, debería, en este caso, por eso les digo, este ADN sí puede ser afectado, ¿no? De las cadenas del ADN, pero en el gen, solo en el gen. ¿Ya? Si esa es la corrección, en la 19 entonces la proposición 2 sería la única verdadera, solo 2. ¿Está bien? Solamente 2. Sí. Debería decir eso, ¿no? No es que se separan las dos cadenas, pero sí se abren las dos cadenas cuando uno ve las dos cadenas se abren para que se copie el gen. ¿Ya? En la 21 me estaban diciendo, ¿cuál es la clave en la 21? Sí. Ahí acá, este 19, ¿no? Ahí acá. Ay. Lapsus. Acá, ¿no? Acá, en la 19. Acá, en la 19. Esto sería falso y acá sería verdadero. Así sería. ¿Ya? Y la clave sería solamente 2. Vale. ¿Sí? Así sería. Ya está. Muy bien. En la 21, un exón no corresponde a la procariota. Un intrón tampoco corresponde a la procariota. Un codón de finalización, sí. Claro, las procariotas sí tienen ese codón de finalización. La procariota no posee intrones y exones. La procariota forma un mensajero directo. ¿Ya? Un ARN maduro de frente. Listo. La que sigue, 22. Es la enzima capaz de transcribir el ARN a partir de ADN. Ya está. ¿Cuál sería entonces? ¿Cuál sería la enzima? ¿Cuál sería la enzima capaz de transcribir? A ver, ¿cuál sería, muchachos, la enzima capaz de transcribir? 22. ¿Cuál es la enzima capaz de transcribir el ARN mensajero a partir de ADN en eucariotas? Bueno, en eucariotas te dice, eucariotas. ¿Cuál marcas ahí? ¿Cómo se llama esta enzima? Tiene que ser una ARN polimerasa. Pero recuerda que las eucariotas, ¿cuántos tipos de polimerasa tienen? 3 tenemos. 3 tipos de ARN polimerasa. Tenemos nosotros 3 tipos de ARN polimerasa. La 1. ¿Qué hace la ARN pol 1? La ARN polimerasa número 1 se encarga de sintetizar el ARN ribosómico, el estructural, para que forme parte de los ribosomas. La ARN pol 2, ¿de qué se encarga la pol 2? La ARN pol 2 se encarga de sintetizar el ARN mensajero. El ARN mensajero. Y la pol 3, ¿de qué se encarga de sintetizar, muchachos? La polimerasa número 3. La polimerasa número 3 se encarga de sintetizar el ARN de transporte. ¿Sí o no? El ARN de transporte. Sí, el ARN de transporte. ¿Quién es el único que tiene 3 polimerasas?
las eucarióticas. Las procarióticas no tienen 3 polimerasas. Así que, muchachos, la respuesta sería barco. Barco. Solamente estas polimerasas solamente se ve en eucariotas, no en procariotas. ¿Entendido? Listo. 23. La respuesta sería barco. 23. A ver, pregunta 23. ¿Qué nos dice? Con respecto al flujo de la información genética, ADN, ARN y proteína, tenemos que identificar los requerimientos de la transcripción. A ver, ¿qué cosas se requiere en la transcripción? ¿Qué se necesita para poder realizar una transcripción? Ahí me clave, ahí tenemos que completar, muchachos. ¿Qué cosas se necesita para una transcripción? Primero se necesita el gen. El gen, si no, ¿de dónde se va a copiar la información? Luego se necesita la enzima ARN polimerasa. Si es en eucariotas, la número 2. Si es en procariotas, solo ARN pol. Y se necesita también ribonucleótidos trifosfatados. Ahí está. Estos 3 son los necesarios para poder empezar la transcripción. Repito, se necesita el gen, se necesita la enzima ARN polimerasa y se necesitan los ribonucleótidos trifosfatados. Tienen que estar con 3 fósforos. Tienen que estar presentes con 3 fósforos. Si no, no puede ocurrir ello. ¿Entendido? Trifosfatados. Listo. Esa sería lo primero que tenemos que completar. La B, ese es en la letra A. La letra B, ¿qué nos pide en la letra B? ¿Qué función tiene la ARN polimerasa? Pues muchachos, lo hemos trabajado. La ARN polimerasa sintetiza el ARN mensajero. ¿Sí? Eso sería lo que tenemos que completar en la letra B. La enzima ARN polimerasa, sintetiza un ARN mensajero. ¿Ya? Sintetiza un ARN mensajero. ¿Ya? Eso es lo que hace la enzima ARN polimerasa. Listo. La C. Si las secuencias del ADN son, ¿cuál será el ARN formado? Bueno, la letra C me dan las 2 hebras, la posi y la nega. ¿Cuál escojo? Lógicamente vas a escoger la negativa. Y la negativa tiene AGT, tiene AAG, tiene TA. Así es, ¿no? TA. Listo. Entonces, si esa es la secuencia, ¿cuál será, en este caso, cuál será, muchachos? A ver, está al revés, ¿no? Te dicen que esa es la positiva. Pero si está de 3 a 5, esa es la negativa. Sí, esta es la negativa. Pero le han puesto al costado la positiva. Falso, ¿no? ¿Cuál será el ARN formado? El ARN formado será U, C, A, U, C, A, U. Ahí está. Eso sería el ARN mensajero. ¿Sí? Listo. La siguiente, la 24. Sobre el código genético se relaciona directamente con qué ARN. Ahí está. ¿Con quién se relaciona el código genético? ¿Con qué tipo de ARN se relaciona el código genético, muchachos? ¿Con qué tipo de ARN hemos dicho que se relaciona el código genético? Si hemos dicho que el código genético es la relación entre codón aminoácido, claro, lógicamente entonces tiene que ser
con el mensajero. Claro, lógicamente tiene que ser con el mensajero. Ahí tendrías que completar que es con el mensajero. Ahí tendrías que completar que es con el mensajero. ¿Sí? Tienen que completar ahí que es con el mensajero. Ya, en la 24, acá se ve. Sí, ¿no? En la 24 tienes que completar que la letra A sería con el ARN mensajero. Con él está relacionado el código genético. ¿Por qué con él? Porque él lleva los codones. ¿Qué dice la letra B? ¿Es un diccionario de qué? ¿Ah? ¿Es un diccionario de qué? Es un diccionario de codones. ¿Sí o no? Es un diccionario de codones. La letra C, identificar los codones de terminación. Ya, pues, muchachos, ¿quiénes son los codones de terminación? UGA, UAA, UAG. Codones de terminación. D, ¿qué te piden la D? El codón de inicio. ¿Quién es el codón de inicio? AUG. E, ¿qué te piden la letra E? El primer aminoácido que se incorpora al ARN de transferencia. Depende. Si es eucariota, decimos que es metionina. Y si es procariota, formilmetionina. F. El número de aminoácidos que se pueden codificar, 61. Acuérdate que son 64 codones, de los cuales 61 codifican y 3 no codifican, que son los codones de terminación. Y estos 61 codifican a 20 aminoácidos. 61 sería en la F. G. El número total de codones. ¿Número total de codones cuánto es? 64. El número total es 64. H. Número de codones que se puede codificar. 61. ¿No? Número de codones. En la F es 20, ¿no? 20 aminoácidos. Porque te piden número de aminoácidos que se pueden codificar. 20. Número de codones codificables, 61. Y, ¿qué te piden la letra I? Número de codones que no codifica para ningún aminoácido, 3. 25. 25, muchachos. Molécula decodificadora para la síntesis de proteínas. ¿Cuál es la molécula decodificadora para la síntesis de proteínas? Letra A. Eso sería el ARN de transporte. Letra B. Forma parte estructural de los ribosomas. Además, núcleo, mitocondria y cloroplasma. Ese es el ARN ribosómico. Letra C. Molécula codificadora. La codificadora es el mensajero. Letra D. Son las bases del ARN. A, G, C, U. ¿Cierto? Son las bases del ADN. A, G, C y T. La E. Son. La F. Transcripción en el glóbulo blanco. ¿Dónde ocurre la transcripción en el glóbulo blanco, muchachos? ¿Dónde ocurre la transcripción en el glóbulo blanco? Núcleo. Núcleo. Transcripción en las células de un geranio, o sea, de una planta, ¿no? ¿Cómo será la transcripción en la planta de un geranio? Núcleo. También ocurre en el núcleo. ¿Ya? El flujo de información, la 26. La 26. El flujo de información tanto en la procariota o eucariota
ocurre como sigue. Ocurre como sigue. ¿Cuál sería la clave ahí, muchachos? ¿Cuál marcas? ARN, la A no puede ser porque empieza con ARN. ¿Cuál sería? Enano. Claro, la clave en la 26 es la E, porque te dice ADN, ARN mensajero, y luego te ponen polipéptido o proteína, ¿no? Si se juntan varios polipéptidos, puedes formar una proteína. ¿Sí? 27. ¿Qué dice la pregunta 27? Marque verdadero o falso respecto al flujo de información genética. ¿Todos los genes se traducen? Bueno, eso ya lo hemos visto, no se cumple. Hay algunos genes que no. La transcripción es el proceso de inicio en la síntesis de proteína a partir del ADN, verdadero. La traducción es el proceso de síntesis de proteína, verdadero. Ahí se traduce la cantidad de codones, se cambia por la cantidad de aminoácidos correspondientes. Sería falso, verdadero, verdadero. De 28. ¿Qué dice la 28, jovencitos? Para que si se sintetice un polipéptido, dice, la información genética del pasa al, eso ya lo hemos trabajado, la S, del ADN pasa al ARN mensajero. 29, bueno, también creo que ya le hemos hecho esa pregunta. ¿Qué hace el ARN de transferencia? Establece una conexión entre aminoácido y mensajero. Vale. Ya hemos hecho una pregunta igual a esta. La 30 también, ¿sí? ¿O no? No, la 30 no. Me dice si se tiene la siguiente secuencia. AUG, GUA y AUG. Sí, esto está mal, te dice que esto es final. No, esto no es final. Para que sea final, esto debió ser UAG, ¿sí o no? ¿Cuál será la secuencia de los anticodones? Ellos dos nomás tendrían anticodones. Él sería UAC y él sería CAU. Él no tiene anticodones porque te indican que es el final. ¿Sí? Solamente que tienes que cambiar porque le han puesto AUG. Debe ser UAG. ¿Ya? Para que la clave sea, en este caso, casa. Casa. Para que la clave sea la C de casa. ¿Ya? Estos serían los anticodones. ¿Bien? Esa es la 30, ¿no? Esa es la pregunta 30. ¿Ya? Esta es la 30. La 31. ¿Qué dice la 31? Para la síntesis de proteínas se requiere. ¿Qué se requiere, chicos, para la síntesis de proteínas? ¿Qué se requiere? Para la síntesis proteica se requiere ARN mensajero y la energía del GTP. Acuérdate que la enzima peptidiltransferasa usa el GTP para formar el enlace peptídico. Esto lo usa la enzima peptidiltransferasa en el momento de elongación de la traducción. Muy bien. 32. La transcripción y la traducción, ¿qué cosa tienen en común? ¿Qué cosa tienen en común la transcripción y la traducción? Los anticodones, el ATP, los codones, la enzima o la elongación. Claro, ambos realizan elongación. Crece una cadena, solo que en la transcripción crece una cadena de mensajero y en la traducción crece una cadena de aminoácidos. 33. ¿Qué te dice la 33? La traducción consiste en convertir los codones en secuencia de aminoácidos. La secuencia de codones
se cambia por una secuencia de ¿qué? Aminoácidos. La secuencia de codones se cambia por una secuencia de aminoácidos. La respuesta ahí sería barco. Barco. 34. Sí, en la 33 la clave es barco. 34. Para asegurar que durante la división las células hijas reciban el mismo material genético, ¿qué cosa debe ocurrir? Lo que dijo por ahí su compañero. Profe, ahí sí se debe replicar el ADN. Solamente cuando la célula se va a dividir. Ahí se tiene que hacer la replicación del ADN. Y eso ocurre en una interfase S. Ahí se lleva a cabo, chicos, la replicación. ¿Ya? 34, barco. 35, la afirmación correcta sobre la elongación de la cadena discontinua. Tú sabes que en la replicación del ADN hay una cadena continua y hay una cadena discontinua. O sea, hay dos. ¿Sí o no? La cadena continua es la que tiene un cebador y la discontinua es la que tiene varios cebadores. Entonces, en la pregunta 35, muchachos, me dice sobre la elongación durante la replicación de la cadena discontinua. ¿Qué se cumple? Como esta cadena tiene pedazos de ADN, ¿te acuerdas cómo se llaman esos pedazos de ADN? Se llaman fragmentos de Okazaki. Esos fragmentos de Okazaki van a tener que ser ligados por la enzima ADN ligasa. Así es, fragmentos de Okazaki. La respuesta sería casa. 36. 36. Los productos de la transcripción y de la traducción. En la transcripción, ¿qué cosa se obtiene? Un mensajero. Y en la traducción, ¿qué se obtiene? Una cadena de aminoácidos. Puede ser polipéptido, puede ser proteína. ¿Cuál está? No puede ser la A porque dice solamente proteína. ¿No? ¿Cuál sería entonces? ARN y asociación de polipéptidos o polipéptidos simples. Asociación de polipéptidos, ¿no? Para que se forme una proteína. 37. En la 36 la clave es la E. 37, correlación de las dos columnas. Bueno, me dicen inicio, debe ser, inicio me debe decir qué cosa, codón, ¿no? ¿O qué? Inicio. ¿No? ¿A qué se refiere inicio? Inicio puede ser un codón, puede ser el primer aminoácido. A ver, ARN de transferencia, ¿con qué lo relacionamos? Con el aminoácido. Entonces, en el último paréntesis tiene que ir uno. Subunidad, ¿con qué lo relacionamos a la subunidad? Con el ARN ribosomal. O sea, acá debe estar 4. Claro. ARN mensajero, él es el que lleva el codón. Codón, ¿no? El ARN mensajero lleva el codón. Y bueno, inicio se refiere al primer aminoácido. 3. 3, 4, 2, 1. 37, clave avión. ¿Ya? 38. Secuencia de 3 bases nitrogenadas en el ARN mensajero. Codifica para un aminoácido. Un triplete de nucleótidos codifica para un aminoácido. La C sería la respuesta. 39. Los siguientes tripletes codifican para metionina, tirosina y glicina. Entonces, los tripletes respectivos para el ADN, ¿cuál sería? ¿Cuál serían, muchachos, los tripletes de ADN? Si estos son los codones, ¿no? Hemos dicho que tienen lo mismo, solamente cambian la U por la T. ATG sería, ¿no? El otro sería A o TAC.
TAG. ATG, TAG y el último CCA. Sí, CCA. ¿Está bien? ¿O no? A ver, ¿estamos bien o no? Si ese es el mensajero con los codones, me piden el ADN. Solamente cambio la U por la T. ATG, ¿el otro cuál sería? TAC, el otro cuál sería? GGA. Barco sería. Barco. Solamente estoy cambiando la U por la T. Y la última, en las células de una rosa, el ARN es copiado. En las células de una rosa, el ARN es copiado del ADN. ¿En dónde? Bueno, la rosa es una planta, es un eucarionte. Tiene que ser en el núcleo, ¿no? En las mitocondrias y también en los cloroplastos, porque ahí tiene ADN. Enano sería, ¿no? Enano. Muy bien, muchachos, ahí estaría la resolución de esa práctica, ¿no? Para recordar un poquito de dogma con preguntas típicas de los exámenes para no complicarnos la vida. Listo, chicos. Se cuidan bastante. Gracias. Ahí lo vamos a dejar. Repasen dogma. Cuídense.